cómo la pandemia ahorita nos está generando un impacto, tal vez para algunas organizaciones positivo y para algunas otras organizaciones negativo, ¿no? El tema de cómo estamos llevando el tema de la pandemia, ¿sí? Y cuando me refiero a veces a positivo es que recuerden que siempre después de una crisis hay muchos temas de innovación y siempre buscamos la manera del cómo sí, ¿no? Siempre hay brechas, o sea, hay áreas de oportunidad o nuevos negocios que a veces salen dentro de una crisis, ¿sí? Entonces, empezamos a evaluar y aquí les voy a poner un ejemplo. Fíjense que en una organización que en la cual yo estaba laborando, cuando entró el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues recuerden que desde Peña Nieto había un impuesto que es el IEPS, ¿no? Impuesto especial para productos y servicios, y hay un impuesto de $1 para aquellas bebidas que son adicionadas con azúcar, o algunos carbohidratos, por ejemplo, las bebidas gaseosas, ¿cierto? Entonces, por cada envase que se comercializa, se le cobra $1 del impuesto, ¿ok? En esta organización de lo que yo estaba se elaboraba lo que era un producto lácteo, ¿sí? No era leche 100%, era un producto lácteo. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que en esta parte de lo que es el producto lácteo, se tenía que adicionar lactosa en agua, porque al final del día pues es una reconstitución de polvos en agua, ¿cierto? Entonces, cuando empezó, ya había ganado las elecciones Andrés Manuel y empezó a entrar ahí a revisar varios temas de negocios, pues ya era su principal enfoque. Quería cobrar a esta organización este impuesto, pero no solamente quería cobrar el impuesto a partir de que Andrés Manuel comenzara a gobernar, sino quería cobrar un impuesto retroactivo, ¿sí? Es decir, desde cuando se dio este impuesto, desde cuando se dio de alta de manera oficial, quería cobrar prácticamente los 6 años de todo lo que era el gobierno de Enrique Peña Nieto. Imagínense, esta organización producía alrededor de 1 millón de litros diarios. 1 millón de litros por un año, por 6 años, ¿cuánto tendría que pagar de impuestos a la parte del gobierno? Entonces, se empezó a evaluar esta parte del contexto de la organización. Vimos que una de las partes interesadas ahorita era el gobierno por un tema de impuestos, por un tema de impacto a la economía de la organización, y se tuvo que reformular la parte, no la reformular, sino más bien modificar el tema de cómo se estaban, el orden de cómo se estaban adicionando los ingredientes, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo la organización? Primero generó una base láctea con un porcentaje de proteína, que es la caseína de la base láctea, y después adicionó lo que era el carbohidrato, en este caso la lactosa, para evitar que se determinara que estábamos adicionando azúcar como tal, o un carbohidrato que era la lactosa, en agua directamente, ¿sí? Entonces, si se fijan en esta parte de este contexto de la organización, y ahorita cuando lo migremos a la análisis de gestión de riesgos, nos estamos dando cuenta que pues no es un tema de inocuidad, ¿sí? Posiblemente ni siquiera es un tema legal, ¿sí? Es un tema de finanzas, era un tema económico, era un tema del gobierno. Entonces, a eso nos referimos, chicos, cuando hablamos de que el sistema y esta nueva estructura de alto nivel de lo que adopta ISO 22000-2018 tiene que ir más allá, ¿no? Sí tenemos que asegurar obviamente la inocuidad, pero para eso ya tenemos una metodología, pero tenemos que ir más allá a ver qué le puede impactar al contexto de mi organización, ¿sí? ¿Qué es lo que pudiera pasar para que nos pudiéramos obtener resultados negativos, ¿sí? Y cómo voy a tratar esos posibles riesgos que yo estoy evaluando. ¿Vale? Entonces, de esto se trata la primera cláusula, que es la cláusula número 4. Aquí es donde hablamos del contexto, quién es el contexto de la organización, el análisis FODA para comprender esa parte de las partes interesadas internas y externas que podrían impactarnos. Y bueno, otro punto importante dentro de la parte de las partes interesadas internas y externas, recuerden, la parte de lo que son necesidades y expectativas, ¿sí? Por favor, ahí hay que tener claro una tablita yo ya seleccioné una parte interesada interna, ¿no? Por ejemplo, capacitación. Vamos a ver que capacitación para este nuevo contexto de la organización, pues es una parte interesada importante. Entonces yo tengo que hacer una lista de lo que son las necesidades de lo que es ese departamento de capacitación, y tengo que hacer una lista de las expectativas. Recuerden, las expectativas siempre las tenemos que migrar a un dato, medible, ¿no? A un KPI, a un indicador medible. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, una necesidad del tema de capacitación podría ser que se cumpla con el programa de capacitación anual de la organización, ¿sí? Y la expectativa es, ¿cuánto quiero lograr de ese programa de capacitación? ¿El 100%? ¿El 80%? ¿Cuánto es la expectativa? Vamos a suponer que es un 80%, ¿no? Si el programa de capacitación anual de esta organización se cumpliera al 90%, es aquí cuando inclusive enlazamos un concepto que tenemos. Oye, superaste mis expectativas, ¿no? Porque yo tenía un número el cual era el 80% y al final del año cumpliste con el 90, con el 95, ¿sí?
Un ejemplo más básico y ahorita que se está dando con la nueva normalidad, prácticamente estamos haciendo muchas compras en línea, ¿cierto? Y este tipo de compras en líneas tienen un tiempo de entrega. Vamos a suponer que yo realicé una compra en una plataforma, por ejemplo, Amazon, ¿sí? Y resulta que esta plataforma tenía un tiempo de entrega del paquete de 5 días, ¿sí? Esa es la expectativa, 5 días. Y resulta que mi paquete me llega al día 2 o al día 3, ¿sí? Es ahí cuando mencionas, oye, superaste mis expectativas, redujiste de manera importante el tiempo de entrega que inicialmente me estabas otorgando, ¿ok? Entonces, bueno, trabajen muy bien con esta parte de la cláusula. Recuerden, esta cláusula está en la etapa de planeación. Tenemos que planear muy bien esta cláusula porque de aquí se van a ir determinando los siguientes elementos de las otras cláusulas que vamos a ver ahorita. Aquí un punto importante que quiero aclarar desde ahorita. La cláusula 4.1, 6.1 y 8.1, chicos, tienen que estar alineadas totalmente, ¿sí? Entonces, por favor, es bien importante que todo lo que hagamos aquí en la cláusula 4.1 se alinee porque la vamos a ir bajando y permeando los diferentes requisitos del estándar, ¿vale? Muy bien. Vamos a platicar con la parte del siguiente requisito, lo que es el tema de liderazgo. Aquí un punto interesante en esta cláusula, recuerden, el liderazgo no solamente está enfocado ahora en esta nueva estructura de la ISO 22000 a una entrevista con la alta dirección, ¿sí? Ya sabíamos que dentro de lo que es el liderazgo, pues viene el tema de la política, ya sabemos que el estándar pide que se declare una política, que considere temas de calidad, inocuidad, que tenga un marco legal, que tenga un marco para referenciar la política, indicadores y ver si está cumpliendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que se hacía anteriormente? Se auditaba, se hacía una entrevista con la parte de la alta gerencia, se revisaba la política y a lo mejor se hacía un muestreo en la parte operativa de las personas, ¿no? Si conocían la política y qué era lo que estaban entendiendo por parte de la política, ¿sí? Pero ahorita el liderazgo, esta nueva estructura va un poquito más allá, ¿no? Va en qué temas también tengo que comunicar, qué temas son importantes de que mi gente a todos los niveles conozca, ¿no? A veces estamos haciendo auditorías y les preguntamos, oye, ¿sabes con cuánto cerró el indicador de quejas este mes? ¿Sabes cuáles quejas pueden ser imputables a una falla operativa de acuerdo al puesto de trabajo donde tú estás? ¿Sí? Porque a veces estamos acá en la alta dirección, estamos con la gerencia, haciendo un análisis causa-raíz y acá no estamos peleando, no encontramos la causa raíz del problema y resulta que quien tiene la parte, la respuesta adecuada es la parte operativa, ¿no? Entonces, el liderazgo ahorita se tiene que ver a todos los niveles dentro de la organización, no solamente a la gerencia, puede ser el gerente de la planta, el gerente de departamento, el jefe, el supervisor, inclusive la parte de la persona que está directamente en la línea. Todos somos líderes, sí, y cada quien tiene un sistema de liderazgo de acuerdo a las actividades y de acuerdo a su puesto de desempeño, ¿sí? Recuerden que dentro de la política tenemos que alinear el contexto de la organización, ¿sí? Entonces, aparte de lo que ya tenemos una política ahorita básica que nos habla de lo que es cómo aseguramos la calidad, inocuidad, el tema legal, ahora también tiene que ver un punto redacción acerca del contexto de la organización que esté involucrado en la parte de la política, ¿sí? Entonces, por favor, revisen su política, revisen qué adecuaciones le tienen que hacer, comuníquenla. Lo más importante es que la gente lo entienda. No nos interesa una auditoría que la gente se la sepa de memoria, ¿no? Puede tener ahí un tríptico en el cual es una ayuda visual y la puede leer, o puede tener una cartulina, una pancarta en la parte de ahí del área de producción. Pero aquí lo importante es cuando entramos a esa parte, oye, ¿tú cómo participas en el cumplimiento de esta política? La política dice que debes cumplir con el tema legal. A ver, ¿qué temas legales evalúas en esta parte de tu proceso, no? La política dice que tienes que asegurar la calidad de la inocuidad. De acuerdo a tu área de trabajo, ¿cómo asegura la inocuidad del producto, sí? Es bien importante, no solamente difundirla, sino que la gente la comprenda de manera adecuada, ¿sí? En el requisito 5.3, bueno, aquí tenemos un elemento nuevo que nos habla siempre de tener una persona, un suplente, esto es muy importante, en aquellas posiciones críticas, ¿no? Dentro del proceso, ¿y a qué nos referimos posiciones críticas? Pues son posiciones que tienen un alto perfil dentro de la organización y que muchas de las veces esta posición es solamente una persona, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de supervisores de área, sabes que a veces tienes 3, 4, 5 supervisores, ¿no? Pero gerente solamente tienes uno, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede si el gerente está ausente? Si el líder de inocuidad está ausente por un tema de enfermedad, por un tema de vacaciones, por una salida de emergencia de negocios, ¿quién va a atender en caso inclusive de que llegara una auditoría, ¿no? Entonces, asegúrense por favor que en la descripción del puesto o en cualquier otro documento tengan incorporado el tema de la suplencia, ¿ok? Que tengan bien catalogados los roles y las responsabilidades de cada una de las personas y con este impacto también al contexto de la organización.
¿sí? Entonces es lo que vemos un poquito aquí en la sección de liderazgo, a grandes rasgos, lo que es el cambio que se vería en esta cláusula número 5, ¿sí? Cláusula número 6, que era lo que les comentaba, es una de las cláusulas nuevas, ya lo comenté, ¿sí? Esta cláusula nos habla de lo que son manejo de riesgos y oportunidades, ¿sí? Que quede bien claro, y ya lo mencionaba al inicio, no son los mismos riesgos para inocuidad, ¿sí? Aquí, de acuerdo, cada organización tiene que tener un análisis de riesgos, es un traje a su medida, ¿ok? Aquí lo que yo les recomiendo es que prioricen los riesgos, ¿va? Porque tal vez en una lluvia de ideas, en un análisis FODA que pudieron haber hecho en la cláusula número 4, les salió que riesgos van a tener muchos, ¿ok? Si nos ponemos a hacer un análisis para todos los riesgos que se presentaron, no lo voy a poder lograr, ¿sí? ¿Por qué? Porque me voy a llenar de un sinfín de acciones y al final del día no le voy a dar prioridad a ninguna de esas acciones, ¿ok? Entonces es bien importante que saquen los riesgos más prioritarios. A ver, pueden seleccionar 2 o 3 riesgos de una parte interesada interna y otros 2 o 3 riesgos de una parte interesada externa, ¿sí? Recuerden, no quiere decir que ya hice una evaluación de riesgos a inicio del año y ya no tengan que modificar el sistema. El sistema se tiene que mantener vivo, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, hicieron ya un análisis de riesgos a inicios del año para su organización, o a lo mejor a finales de lo que fue diciembre del 2019 y no contemplaron el tema de la pandemia, posiblemente en lo que fue marzo, abril, tuvieron que hacer un nuevo análisis de riesgos, ¿no? Y ver que era una parte interesada externa que tuvieron que actualizar en la cláusula número 4, hacer un análisis de riesgos y ver cómo iban a manejar el tema de la pandemia. ¿Sí? Porque aquí tenemos pues diferentes enfoques, ¿no? Desde la salud de los colaboradores, el tema de la disposición de materiales, de insumos, de materia prima, ¿ok? El cierre de fronteras, el tema de cómo voy a comercializar el producto. Entonces hay diferentes elementos que aquí tuvieron que haber actualizado, ¿cierto? Entonces, bueno, el tema del análisis de riesgos, pueden utilizar ahí diferentes herramientas. Recuerden, ahí tenemos de base la ISO 31000, que tiene un sinfín de herramientas las cuales podemos adoptar. Lo importante aquí es que la herramienta se adopte a su proceso, que sea fácil de entender para su gente, sus colaboradores, que al final del día es quien va a estar haciendo la actualización de los riesgos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, una herramienta como el AMEF, tenemos una herramienta, por ejemplo, como el PESTEL, que es para análisis de riesgos, pero de partes interesadas externas, ¿sí? Entonces ya dependiendo de la herramienta que ustedes designen, documentenla por favor y con eso comencemos a trabajar el análisis de riesgos. Ojo, lo que ya determinaron en la cláusula número 4, el contexto de la organización, de acuerdo a un FODA, de ahí van a salir los riesgos estratégicos que van a planear o van a analizar en la cláusula número 6. Es por eso que yo les comentaba, siempre tiene que estar analizado cláusula 4.1 con la cláusula 6.1. Inclusive si ustedes se ponen a leer textualmente lo que es esta cláusula en la ISO 22000, lo menciona de esa manera, ¿no? Tenemos que ver ese punto para poderlo alinear de manera directa, ¿ok? Una vez que hacen ya su análisis de riesgos y oportunidades, bueno, de ahí van a salir acciones regularmente de acuerdo al nivel de riesgo que vayamos a estar evaluando. Y de ese nivel de riesgo también lo vamos a tener que enlazar a la cláusula 8.1 que ahorita vamos a ver más adelante, ¿sí? Permítanme, voy a salirme un poquito de esta pantalla. Voy a mostrar de manera muy rápida las dos herramientas que les mencioné, por ejemplo, el AMEF. Hay otra herramienta que se llama tipo AMEF y hay otra que se llama el PEST o PESTEL, ¿sí? Que solamente cambian las últimas 2 letras. Permítanme un segundo. Listo. Bueno, aquí... No sé qué puedo ver. Un segundo.